Bueno, buenos días. Esto está altísimo, es escandalosamente alto. Está como muy verticalizado, más que alto, muy verticalizado. Bueno, voy a empezar yo... Bueno, buenos días, muchísimas gracias, sobre todo a Irene, porque es el alma de Ocre, el alma de este congreso y quien nos congrega a todos, quien ha hecho un tremendo ejercicio de responsabilidad, digamos, docente y educativa, y para mí es un gusto poder compartir con colegas. Luego, nos hemos cruzado por la mañana ahora, en algún momento. Yo por las mañanas tiendo a la soledad. Quiero decir que ahora charlaré y charlaremos cuando baje y cuando la mañana se haya iniciado, pero me gusta iniciar el día un poco en la introspección, por eso si me habéis visto y me alejo, no responde a otra razón. En primer lugar, yo... Bueno, suelo prepararme las charlas como es de recibo, pero sí me gusta, esto lo tomo mucho de un maestro de Barcelona, de la Pompeu Fabra, con el que estuve la semana pasada en la librería Rafael Alberti, con Rafael Argullol, con quien tengo una relación muy estrecha, muy cariñosa, y siempre me dice que lo mejor cuando uno va a hablar es dejar que la cabeza dé tumbos, que haya cierta improvisación dentro del plan más o menos establecido que uno tiene, porque el decir se vertebra justamente en el tener que decir. Y creo que en educación muchas veces estamos, yo lo veo todos los días, estamos mucho en la institucionalidad, en la protocolización, en lo administrativo, y no nos da tiempo, porque no tenemos tiempo, entre reuniones de equipo directivo, entre reuniones de departamento, entre CCPs. No tenemos tiempo para hablar, no tenemos tiempo para el poder decir, el tener que decirnos en lo inesperado, en medio del inesperado. Y bueno, yo venía pensando ayer y al final lo que voy a contar, que Irene en cualquier momento me dices ya, suficiente, y supongo que más o menos 1 hora o 40 minutos, algo así. Vale, perfecto. Pues en primer lugar voy a comenzar por algo que estuve comentando ayer con una compañera. Salí tardísimo de mi centro escolar por un asunto que había que acompañar, una estudiante que está en una situación bastante compleja, y salí bastante tarde. Y justo antes me vino una compañera que acaba de entrar y me decía que esto como reflexión, ahora voy al educativo, aunque estoy en lo educativo, pero sí que me gustaría utilizarlo como reflexión para introducirnos en el aula. Y ayer esta compañera que acaba de entrar, porque está haciendo una sustitución de un embarazo de una compañera, una baja de maternidad, me decía que, y esto me lo decía, y es absolutamente elocuente, me lo decía entre lágrimas, me lo decía realmente emocionada, que al llegar a Madrid, porque ella es de Ciudad Real, me decía que al llegar a Madrid se echó a llorar en el momento en que entró a un autobús y vio que el conductor estaba detrás de una especie de vitrina, que estaba detrás de un límite que separaba a las dos personas. Entonces, yo me estaba preguntando, o eso me sirvió para preguntarme, y empezamos a hablar, hasta qué punto también lo educativo tiene que ver con... Olga y todos los compañeros de filosofía saben mucho más que yo de este asunto, pero ese concepto filosófico de aletheia, digamos, de ir quitando velos. La verdad no es una propiedad, no es una posesión, no es algo que yo pueda entregar al otro sin más, sino que es algo que tengo que ir descubriendo. Cuando esta compañera me contó o me relató esta anécdota, que puede parecer absolutamente irrelevante, pero que a mí me parece que no lo es, de tener que ir quitando velos hasta llegar a la otra persona, yo me pregunté inmediatamente cuántos velos tenemos que quitar en el aula, en nuestros centros educativos, para poder llegar al meollo de la educación, de la enseñanza. ¿Cuántos muros hay que derribar para poder llegar a un chaval, para llegar a una alumna, para poder estar en el aula, no solo enseñando nuestras materias, sino también en el acompañar y en una transmisión de conocimiento que realmente se traduzca en un aprendizaje significativo? Porque me da la sensación, y estoy seguro de que lo compartimos, no digo que todos, pero a lo mejor sí que es una sensación que cuando voy a hablar con equipos directivos o cuando hablo con otros colegas, estén en centros de la adscripción que sea, pública, concertada, privada, da igual. El asunto es que hay una
hay una sensación de estar absolutamente sobrecargados y de que colegios, institutos, centros educativos en general se están convirtiendo en algo así, no estoy diciendo nada nuevo, como centros asistenciales, en los que cuando no llega cuando no llega la salud, estamos los profesores como muros de contención, el profesorado. Cuando no llega servicios sociales, estamos el profesorado. Cuando no llega en general, me da igual que sea servicio público, servicio privado, cuando no llegan los otros servicios, siempre queda el profesorado. Y estaba hablando hace poco con un profesor de un instituto público de Murcia, un amigo muy íntimo, Jesús, y me decía, Carlos, creo que la función principal de un docente hoy no es enseñar muy bien, no es acompañar emocionalmente, no es hacer unas reuniones de departamento realmente eficientes en términos de contenidos. Si una virtud tiene el profesorado, me decía este colega, es estar. Estar. De tal manera que nuestros estudiantes cuentan con la presencia del profesorado. Los estudiantes saben que cuando van al centro educativo cuentan con nuestra presencia. El asunto es que nosotros sabemos lo que sucede en el aula, pero cuando vamos allí fuera, no querría empezar porque ya estoy empezando a apasionarme, moderadamente todavía, pero no quisiera empezar exaltándome demasiado, pero sí es verdad que solo nosotros sabemos lo que pasa en el aula. Solo nosotros sabemos lo que pasa en un aula de centro educativo, digamos, de enseñanza media, pero también en la universidad. Y últimamente a mí me está chocando mucho, y ya voy a lo que iba a decir, pero aludiendo a Rafael Argulló y ese tener que decir, últimamente he visto yo no entro mucho a redes sociales nada más que a subir el contenido y me voy. Yo no soy espectador de redes sociales, aunque sí lo subo por temas laborales, digamos. Pero hay algo que estos días me ha fascinado mucho. De repente, en la universidad está habiendo como una alarma de cómo llegan los chavales. Vamos, esta alarma lleva bastantes años, bastante tiempo, pero de repente, a raíz de lo que ha dicho, de hecho, un profesor de la Universidad de Granada, si no recuerdo mal, que ha puesto un cartel en el que pone que no atiende a padres, sino que atiende a padres, madres, familias, sino que atiende a estudiantes porque son mayores de edad. Yo este cartel se lo puse a mis estudiantes de segundo de bachillerato, les puse el texto de Kant, que es la ilustración, la responsable minoría de edad en la que uno cae y en la que uno está a gusto porque deciden por él o por ella. Y estuvimos discutiendo sobre esto y gasté, en vez de estar hablando de acto y potencia o en fin, de Aristóteles, que es lo que estamos tratando ahora en segundo de bachillerato, dediqué toda una clase a la minoría de edad kantiana, que ya llegaremos cuando lleguemos a Kant, y este asunto les preocupaba también mucho a ellos. Porque me decían que todo esto de la generación de cristal, todo esto de las etiquetas que les ponemos a ellos, van en detrimento de lo que ellos puedan hacer, de la responsabilidad que ellos tomen. Entonces, ellos o es mi sensación, al menos a pie de aula, pero esto en segundo de bachillerato, en primero, en segundo de la ESO cuando doy valores, cuando a un adolescente se le estimula intelectualmente, el adolescente responde. Pero si al adolescente no se le estimula intelectualmente, se queda donde está, porque no necesita hacer ese esfuerzo, ni ve que se lo pidan, porque están mis padres, está mi tutor en el centro educativo, están otros, un otro indeterminado, casi lacaniano, que se hace cargo de lo que yo pueda tener que decidir, del abismo de la libertad, digamos, en términos sartreanos. Entonces, a mí me gustaría que, volviendo e intentando relacionar con esa anécdota de esta compañera que me decía, hay ahí un muro. ¿Cuántos muros tenemos que derribar para poder hacer lo que se supone que tenemos que hacer, que es enseñar? Porque muchas veces se nos llena la boca, digamos, de el profesor está para enseñar, para transmitir conocimiento, pero ¿cuántos muros tenemos que derribar para poder ponernos a enseñar? Y yo es algo que estoy discutiendo permanentemente con toda la gente que está en equipos directivos y lo cierto es que queremos enseñar, pero muchas veces no podemos, porque tienes que salir con una alumna que no sé qué, un alumno no sé cuál te cuenta de su familia y tienes que no sé cuál, la dirección te llama para no sé cuál. Entonces, ¿en qué momento podemos enseñar? ¿En qué momento el aula se puede convertir y se debe convertir y se tiene que convertir en un espacio de conocimiento que justamente les dé las herramientas intelectuales con las que poder enfrentar ese ejercicio de la libertad? Entonces, mi experiencia a pie de aula, ya de muchos años, es que
ellos quieren agarrar ese ejercicio de la libertad. Pero por todas partes es como que se les va rebañando de tal forma que no se atreven porque creen que no pueden. Voy a mencionar muy rápidamente, ahora intento ir al esquema porque estoy tirando mucho de cabeza, espero que lo que digo tenga o resuene de alguna manera para que podamos hablar luego, tanto en la mesa como, en fin, entre mayores de edad, pues bueno, tomándonos la Fanta de naranja después. El asunto es que muchas veces... ya sé lo que iba a decir, el relato. Me ha venido a la cabeza Lola López Mondéjar, no sé si habéis leído, es el premio Anagrama del año pasado, que tiene el premio lo ganó con un libro que se llama Sin relato. Y habla mucho de la falta de narrativas, de relatos que tienen los estudiantes, los adolescentes en general, y a partir de ahí explica muchas autolesiones, muchos trastornos emocionales y de la conducta. Pero yo hablo bastante con Lola, o de vez en cuando hablo con Lola, y yo le planteaba, Lola, yo creo que lo que no... claro que tienen narrativas, y esto también lo hablo con mis estudiantes, tienen narrativas. Lo que no tienen, me parece, es la capacidad agente, la capacidad de acción para verse como responsables de esa historia en la que se incluyen. De tal forma que tienen muchas historias en las que estar. Tienen las historias de los youtubers, las historias de sus familias, tienen las historias, pero muchas veces no tienen otra forma de enfrentarse a ellas que, como dice María Zambrano al principio de Persona y Democracia, que esto está escrito en 1958, publicado en el 58-59, hay dos maneras de estar en la vida. Una resbalar y otra es coger las riendas de la propia libertad. Muchas veces a nuestros estudiantes les cuesta coger las riendas porque se ven muy cómodos ante, en términos hegelianos casi, que te veas vapuleado por el ardid de la razón. Por yo tengo que ir a hacer la PAU, y luego una oposición, y luego esto, y luego lo otro, y luego lo otro, de tal manera que te ves en una corriente en la que tú te ves inoperante, inerme, para poder enfrentar la libertad. De repente, cuando hemos decidido absolutamente todo por ellos, en casa, las familias, los profesores y los tutores en el centro educativo. De repente, con 17 y 18 años, les enfrentamos al abismo de tener que decidir. Y si te equivocas, eres tú quien se equivoca. ¿Cómo no va a haber frustración y cómo no va a haber, digamos, miedos emocionales e incluso trastornos emocionales y de la conducta cuando de repente tienen que decidir? Hay que incluirlos y a lo que voy. Me parece, me había apuntado todo esto para el final como conclusión, pero el aula, esto lo cuento en el próximo libro que voy a publicar en marzo o algo así, que sale en Planeta también, se va a llamar, esto no debería decirlo y mi editora se enfadaría conmigo, pero en fin, no pasa nada, el aula insurgente. Y hablo de que el aula tiene que ser algo así como el espacio del contratiempo donde se tiene que desacatar. Esto sonará donde suene y será el libro por el que sea ministro o por el que nunca sea ministro justamente, y me parecerá muy bien, pero creo que el aula tiene que ser el lugar donde tiene que darse el contratiempo de los tiempos establecidos para poder desacatar lo que hemos normalizado y ellos han normalizado, con nuestra normalización y nuestra normativización, de normas, de tiempos, de espacios, de maneras de estar en el mundo. Bien. Perdón que me haya exaltado mínimamente. Me gustaría, claro, o sea, la reflexión viene de cuántas barreras tengo que quitar para poder enfrentarme al final a hacer algo así como poder enseñar. Vuelvo a la universidad. Muchísimas veces hablo con colegas universitarios y me dicen que es que no comprenden un texto, es que no saben interpretar un texto, es que les pongo un vídeo y no saben qué está diciendo el vídeo, pero un vídeo de 3 minutos. Esto es donde tenemos que contraatacar con contratiempos. El aula, si es algo así como una trinchera, no tiene que ser una trinchera entendida como están dos bandos enfrentados, los profesores o el profesorado y los alumnos. Creo que es una manera absolutamente errónea de concebirlo. Pero el aula tampoco es algo así como un espacio sagrado. El aula y el centro educativo está en medio de la ciudad. Y si está en medio de la ciudad es para que ellos se den cuenta de que el aula tiene que ser un ejercicio, una propedéutica, una preparación para poder ejercer su libertad en la polis, en la ciudad. Si ellos
o nosotros les vamos rebanando poco a poco ese instinto que tienen por participar y se lo vamos quitando poco a poco. No digo el profesorado, sino digo la institucionalización, que esto tendría mucho que decir, ya no, es una pena, Iván Illich, por ejemplo, frente a la institucionalización de lo educativo. Bueno, y Freire también, por ejemplo. Esa precarización de la educación tiene que ver con la estandarización de ciertos procesos y yo noto muchas veces que mis estudiantes aprenden mucho más en una conversación que tengo en el viaje de estudios con ellos, en el que estamos pensando sobre, profe, ¿qué es el amor? El amor es pura biología, son puros neurotransmisores, es pura intercambio sináptico. ¿De dónde me viene este sentimiento? Me da la impresión de que aprenden mucho más en ese acompañar que en esa institucionalización de la educación en el que están frente a mí. Yo les enseño a Aristóteles, Platón, Kant o Hannah Arendt. Y estoy introduciendo en segundo de la ESO, este año estoy probando y estoy haciendo, claro, como tenemos, en fin, el Ministerio es lo que nos da y la Comunidad de Madrid por extensión es lo que nos da, 1 hora de valores, educación en valores cívicos y éticos, 1 hora a la semana. En fin, hay que aprovecharla muchísimo. Ellos me dicen, profe, no, ¿por qué no tenemos más valores? La pregunta tiene lo suyo, porque si la coges por el lado de por qué no tenemos más valores en términos de cantidad y no solo de, en fin, la pregunta que te hace un adolescente o preadolescente de 13 o 14, 12, 13 años, ¿por qué no tenemos más clases de valores? O sea, ellos ven que hay algo ahí que se está moviendo, sin desprestigiar, por supuesto, cualquier otra materia, pero ven algo que necesitan que no se les está dando, que es pensar sobre aquello que tienen absolutamente establecido. De repente, el otro día, en una clase de valores, en un segundo de la ESO, me sacaron el tema de, y estamos en Sevilla, la chica que se ha suicidado por el tema del bullying, por el tema del acoso. Ellos me dijeron, no era un tema de salseo, la clase se puso en silencio de repente. ¿Qué ocurre cuando sucede, por un lado, un acoso y por otra parte, más allá de que el centro educativo haya hecho o no haya hecho, eso es otra discusión administrativa, discusión protocolizante, discusión como lo queríamos llamar, que hay que abrirla. Evidentemente, la administración educativa, en los que somos profesores, por supuesto. Pero a un adolescente le interesa el paso de me están acosando, me están haciendo bullying y hay un suicidio. ¿Cómo paso de esto a esto? Y entonces cuando empiezas a hablar de algo así como solidaridad, de cooperación, de llevar a alguien y les explicas que el peor castigo que les podían hacer a un romano, a un griego del siglo III a.C. era desterrarlo, porque lo dejabas enajenado, le dejabas alienado absolutamente de la vida en común. Cuando empiezas a hablar con eso de los chavales, de repente les despiertas el interés. Y ellos intelectualmente se despiertan, emocionalmente se despiertan. Yo estoy haciendo esto, yo fui claro con ellos. ¿Podemos llegar a hacer algo así como ser cruel con el otro? Voy a mi casa, me pongo Netflix y me quedo mirando la pantalla. Y he sido cruel con el otro y me quedo tan a gusto. Y ellos de repente despertaron, se dieron cuenta, como, en fin, despertaron del sueño dogmático y estas cosas que dice Kant. Bien, claro, me parece bien exaltarme, o sea, tiene un hilo lo que estoy diciendo, ¿no? Quiero decir, no estoy desparramando ni... me gustaría, a lo mejor esto, y se está grabando, ¿no? A saber esto, en fin. No, quiero decir que porque voy a mencionar a alguien, me mandaron el otro día un libro de Rata Nature, que es de Fyodor Kaczynski, que fue terrorista. Y es un libro que lo iba leyendo ayer, iba absolutamente sobresaltado en el tren, viniendo hacia Sevilla. Es un hombre, de origen polaco, que nació en Estados Unidos, en Chicago. Entró a la universidad con 16 años, a los 20 años era licenciado en matemáticas, a los 25 años estaba dando matemáticas en Berkeley. De repente fue el profesor más joven en dar matemáticas en Berkeley, con 25 años. Una mente absolutamente privilegiada para lo bueno y para lo malo. Y me gustaría, bueno, me he apuntado aquí, ¿es posible pensar hoy si nos resulta pesado pensar? Y Kaczynski, en este texto, habla de un concepto que es la sobresocialización. Y si me permitís, voy a leer brevemente, bueno, tiene por todas partes de este libro... creo que hay que leerlo.
Bueno, él se dio cuenta, para terminar de contar la historia, él se dio cuenta, de repente, de que si no acabamos radicalmente y sistemáticamente con la tecnología, si no acabamos sistemáticamente con el progreso, lo que se llama progreso, que estamos sobresocializados en ello, damos por sentado el hecho de que existe la tecnología, damos por sentado que vivimos en, por, entre y a través de, y aquí las preposiciones son muy importantes, de la tecnología. Si no acabamos con todo eso, ella es la que nos va a devorar. Se fue al campo, tal, pero empezó a mandar cartas bomba a ministros y mató a gente. Acabó en la cárcel, en Estados Unidos, y se suicidó, si no recuerdo mal, en 2023. Es una historia, que también me recuerda, por cierto, salvando las enormes distancias, a Mark Fisher. Cuando Mark Fisher, en sus últimos escritos, este profesor de secundaria que ha escrito tanto sobre el colapso del capitalismo, en sus últimos escritos, él dice que no puede tolerar la idea de que aquello que está enseñando, y esto a mí me cruje las entrañas, de que aquello que está enseñando en las aulas, fuera en enseñanza media universitaria, no va a servir de nada para poder cambiar el mundo. De tal manera que él va a seguir allí programáticamente, sistemáticamente, anualmente, dando sus materias, y aquello que está haciendo, lo único que va a servir va a ser, como dice Kaczynski, para sobresocializar a sus estudiantes de tal manera que entren en la sociedad y sigan engranando, sigan aceitando, digamos, ese engranaje. Entonces, ¿hasta qué punto muchas veces se nos pide que sigamos en la brecha? Tu profesorado tienes que seguir porque es con quien contamos, etcétera, etcétera, pero cuando cuentan con nosotros y seguimos haciendo lo que se supone que tenemos que hacer, ¿a qué estamos contribuyendo? Y sé que lo que estoy planteando es una tesis fuerte, dura, y admitiré cualquier tipo de, ahora estoy en el uso de la palabra, pero en fin, si alguien se quiere levantar escandalizado y pegarme un grito, también lo asumiría. Creo que sería sano. ¿Hasta qué punto, cuando yo me meto en un aula y les digo, chicos, venga, sentaos, vamos a la reflexión de la mañana y seguimos con Aristóteles, con Kant o con lo que sea, ¿en qué tipo de mecanismo, en qué tipo de dinámicas estoy introduciendo yo a mis estudiantes sin que les invite a cuestionar, no para que desacaten, sino simplemente para que se den cuenta de que esa situación es una ficción? Y de que cuando van al banco a pedir dinero es una ficción. Y de que cuando están delante de una pantalla es una ficción. Y que todo lo que hacemos en cualquier escenario es una ficción que simplemente aceptamos por el hecho de que tenemos que vivir. Si alguien me está escuchando en un aula es porque yo quiero hacer bachillerato, quiero ir a la universidad, quiero, vale, muy bien. ¿De dónde viene ese querer? Pregunta, por cierto, muy schopenhaueriana. Ese querer, esa voluntad, esos deseos, ¿de dónde viene? El otro día les ponía, ahora vuelvo, lo prometo, perdonad si estoy haciendo mucho para allá y para acá. Estoy pensando ahora en Lipovetsky, en La era del vacío, que en fin, es un libro, es un lugar común, pero últimamente es que me vino una estudiante de primero de bachillerato que había visto un reel en Instagram sobre La era del vacío de Lipovetsky y poco menos que me vino a decir, profe, vale, esto, ¿y qué hago con mi vida? Yo cojo el móvil y me doy cuenta de que estoy vacío. Aquella hedonia depresiva a la que se refiere justamente Mark Fisher. Yo deseo, satisfago un deseo y cuando he satisfecho el deseo me doy cuenta de que estoy tan vacío como cuando empecé a intentar satisfacer ese deseo. Vuelvo a coger otro deseo y no me satisface y así llego a una especie de estado depresivo en el que nada me satisface. Claro, yo estuve hablando un ratito con ella y yo le dije que al final el sentido de que yo estuviese allí dando clases, que ella venía a mí a decirme, profe, ¿y qué hago? Esa pregunta a lo mejor te inquieta, te desalienta un poco, pero y aquí, bueno, tiré un poco, como la etimología a veces ayuda mucho, le hablé del verbo dislocar, literalmente, estuvimos haciendo ahí dislocus, hablar de sacar del lugar establecido, del lugar esperado, y le dije, lo que estás haciendo justamente es dislocarte, gracias a lo que has visto en ese vídeo. Entonces, no te está ocurriendo nada malo. Lo único que has hecho es salir de estar aquí y de repente has mirado desde aquí. Has hecho ese ejercicio. En ese momento es cuando ella se le iluminan los ojos y dice, es que esto me está sirviendo para algo. Este conocer lo estoy haciendo efectivo, lo estoy operativizando, ahora tan de moda que está esto, tengo que operativizar todo. El conocimiento tiene que estar operativizado, todo me tiene que servir, todo me tiene que, para la oposición, todo me tiene que servir para el mercado laboral.
Y aquí es donde uno con digamos, con la reflexión que estaba haciendo antes sobre, sobre el conocimiento en general, y aquí creo que también tendríamos que discutir mucho sobre esa operativización del conocimiento y sobre la instrumentalización del conocimiento. Esto viene, en fin, desde que yo estaba en la Facultad de Filosofía, allí cuando iniciaron Carlos Fernández Liria y todos mis compañeros, mis compañeros no son compañeros, son maestros, quiero decir, él y otros, que yo iba a las asambleas con mucho recelo porque, en fin, allí donde hay o sea, yo tiendo a plantearme mucho, hoy vengo así vestido, en fin, simplemente por respeto al auditorio, pero cuando veo un núcleo de poder o de manifestación, tiendo mucho a preguntarme de dónde viene, dónde será insuflado o a quién será insuflado ese poder, digamos, para poder... Bueno, en fin, pero esto que se habla de las competencias, las destrezas, las habilidades y todo esto, y que ellos ya lo están absorbiendo desde muy pequeños, y todas estas asignaturas que tienen que ver con la pura inclusión, viniendo para acá, ahora mismo del Colegio Mayor, un cartel... arriba una niña, y abajo una mujer, y ponía: se ha convertido en emprendedora. Esto es aquí en Sevilla, viniendo por una avenida en la que no había nadie. Estaba este cartel y seguro que está por otros lados de la ciudad. Por supuesto que tenemos o sea, no podemos ser ingenuos. O sea, quiero decir, yo trabajo en la Fundación La Caixa, quiero decir, no voy a venir yo aquí a dar moralina. Pero lo que sí tengo que decirles es que aquello que estamos haciendo allí, la razón por la que estamos en el instituto, en el colegio, en el centro educativo, no es para yo incluirle en el sistema laboral, digamos, en el mercado laboral, sino que yo estoy allí para intentar acompañar en ese camino hacia donde ella o él quiera. Acompañar en paralelo. Pero yo no estoy para guiarle, digamos, unívocamente. Y aquí me gustaría, yo creo que tendríamos que hablar mucho también de las palabras. La univocidad. También están muy acostumbrados a que lleguemos y les demos la clase, pero me refiero al escenario. El escenario de llega alguien y le cuenta algo y yo, como sabe más, se supone, es un profesor, es una autoridad, lo que sea, la univocidad de ese escenario. Hay una sola voz, solo uno que te puede decir y te va a decir y te tiene que decir lo que tienes que hacer. ¿Dónde queda, digamos, la fractura, la cesura, el quiebro, el dislocamiento para que ellos puedan decir, vale, esto es una situación en la que yo estoy aceptando libremente que me den clase, para luego lo que sea, para hacer una posición, para entrar al mercado laboral, para lo que sea. Pero yo, para lo que quiero entrenar a mis estudiantes, que esto me suena a domesticación y no me gusta nada, pero en fin, hay que hablar y hay que usar la palabra. A mí me interesa mucho más ese acompañar en el criterio propio, en la formación de un criterio propio. ¿Cómo voy? Vale, voy 20 minutos. Son las 10 en punto. Bien, voy a leer un texto de Kaczynski, simplemente porque me llamó mucho la atención. Bueno, o sea, el libro está lleno y dice Kaczynski: además, la socialización no es solo una cuestión de moral. Hemos sido socializados, y esta palabra me interesa mucho, para ajustarnos a unas normas de comportamiento que muchas veces no entran en el ámbito de la moralidad. Así, la persona sobresocializada está sujeta por una correa psicológica y se pasa la vida recorriendo el camino que la sociedad le ha abierto. En muchos casos, esto se traduce en una sensación de limitación e impotencia que puede suponer una grave dificultad vital. Claro, está hablando también de las dificultades emocionales y psicológicas que surgen en la fractura, porque aquí se me llena la boca también hablando de creación de criterio propio, creación de libertad, de que cojan su libertad con las riendas de su propia libertad. Pero ¿qué le ocurre a un estudiante adolescente cuando se da cuenta de ese funcionar de la sociedad? También de repente se puede despertar en él o en ella una fractura psicológica muy grande. Lo que ahora también está en boca de todos, la disonancia cognitiva. ¿Cómo es que yo estoy dentro de esto y me doy cuenta de que no quiero estar, pero tengo que estar ahí para poder sobrevivir? Entonces ahí surge una ruptura que muchas veces no saben cómo llevar psicológicamente. Y surge la ansiedad, de trastornos de ansiedad generalizada, y surgen depresiones, distimias, anhedonias. ¿Cuántos estudiantes, no sé si os sucede, vienen por la mañana: profe, es que no tengo ganas de levantarme?
pero no tengo ganas de levantarme porque no tengo una razón real por la que levantarme. Me despierto, miro alrededor, bueno, en términos ontológicos cuento con que el ser está ahí, lo que estaba ayer está, vale, muy bien. Hago esa constatación ontológico-empírica y después, ¿qué? ¿Voy a clase para qué? ¿Voy a ver a mis amigos para qué? Ese para qué les funde. El ver, si el que estén acostumbrados al para qué y no tanto al qué, les tiene fundidos, por lo menos es mi experiencia. Entonces surge una anedonia que se puede convertir en una depresión o en una distimia primero, porque ¿cuántos adolescentes, y esto con más razón si se está grabando, cuántos adolescentes viven en una distimia, en una depresión, como dicen la psicología clínica, en una depresión funcional o adaptativa? Es decir, en un estado depresivo en el que pueden seguir, pero están tristes, están melancólicos, no pueden seguir adelante, pero siguen porque ellos saben que tienen que seguir. Bueno, en fin. Creo que la sobresocialización es una de las crueldades más severas que los seres humanos se infligen unos a otros. No pensaba decir lo que voy a decir ahora, pero lo voy a decir. O sea, todo esto de la y esto es para ponerlo encima de la mesa y también para provocar, para que luego podamos hablar. Luego tenemos una mesa, luego hablaremos en el desayuno o en el redesayuno, o redesayuno. Yo he desayunado 2 veces ya, así vengo. En fin, bueno, soy así tampoco. Creo, y yo es una experiencia que tengo, cuantos más años llevo en la docencia, más me da esta sensación. Creo que cuando yo me pongo delante de mis estudiantes, lo que realmente les quiero decir, teniendo en cuenta todo este mejunje del que está hablando Kaczynski, del que hablan otros autores, del que habla Lipovetsky, digamos, en este caldo de cultivo, cuando yo me pongo delante de ellos, me da la impresión de que lo que les quiero decir no tiene que ver con la palabra. Tengo que usarla, por supuesto, tengo que usarla. Tengo que usar la palabra porque tengo que explicarles cierto temario que les cae en la PAU o no PAU, en primero de bachillerato. Ahora hemos empezado con epistemología y me están diciendo, bueno, profe, pero esto del dogmatismo y el relativismo, ¿esto para qué? Pero en segundo de bachillerato, sobre todo, cuando ya están a las puertas de, no se sabe muy bien qué, la vida adulta, en fin, cuando uno está a las puertas de la vida adulta. Diría Kant que siempre está uno a las puertas de la vida adulta. Y me da la impresión de que lo que yo les quiero transmitir se transmitiría mucho mejor con un estar que con un decir, con una presencia, con una manera de estar con ellos que con palabras. Por supuesto que puedo ser el mejor profesor en términos dialécticos o retóricos explicándoles la historia de la filosofía, pero creo que algo se escapa cuando yo intento decirles el mundo para pensar el mundo y de repente ellos se ven metidos en el mundo, te ven a ti metido en el mundo. Profe, tú subes stories y estás y vienes y vas y... porque ellos de tontos tienen lo justo. Tú me estás hablando de parar, de crear el paréntesis, además es muy inquietante cuando empiezan a usar tus palabras. Estás hablando de crear un contratiempo, de que aquí somos una polis, de que hemos creado nuestras propias normas, de... Ellos utilizan tu lenguaje, pero se dan cuenta de que al final el aula no es como... Es que muchas veces se dice, el aula es un espacio sagrado que está a resguardo de la ciudad. No, es que no. Es que si algo sucede en un espacio educativo es que está en el ámbito público. Y si está en el ámbito público, yo lo que les tengo que indicar a mis estudiantes es que de lo público se sale a lo público también. De lo público no se va al ostracismo, no se va al destierro, no se va... De aquí te vas al banco a pagar una matrícula de la universidad o te vas a hablar con tus padres porque tú eres un estudiante de ciencias pero quieres estudiar historia del arte y no te atreves a decírselo. Entonces te tienes que ir al ámbito doméstico también y hablar con tus padres. Entonces, yo la pregunta que me haría, en realidad he venido a hacer una pregunta y ya está, para ver si vosotros y vosotras, que seguro que tenéis mucha más experiencia y mucho más que decir que yo, y mucho mejor. Y la pregunta es, ¿qué hago yo en el aula? ¿Qué hago yo en el aula? Yo, vosotros, nosotros. ¿Qué hacemos en el aula? O sea, yo lo tengo muy claro cuando veo las caras de he entendido a Rousseau y sé lo que quiere decir el contrato social y la voluntad de todos y la voluntad general y sé hacer distingos conceptuales más o menos complejos.
y veo la cara, y veo los ojos, que de repente se les ilumina y, lo he entendido. Vale, pero cuando sucede eso, entonces, ¿qué? O sea, yo en términos, y ya no solo en el aula, sino en términos sociales, ¿qué hago yo en el aula si cuando salgo lo que allí hay sigue igual? No quiero que esto suene pesimista, derrotista, porque todo lo contrario, y creo que se me nota que soy una persona, y es que no estaría en el aula si yo no pensase que puedo hacer algo. Ahora bien, creo que lo que puedo hacer, o lo que debería estar haciendo, no lo tengo que hacer a través de enseñarles Aristóteles. Porque creo que ahora mismo nos jugamos mucho más en los espacios, lo que en pedagogía sabemos que se llama los espacios informales o no formales, en un pasillo que te cruzas, ves una mirada, oye, ¿va todo bien? ¿Qué tal? Buenos días. Y de repente te mira y sabes que necesita algo. Y para él o para ella, el hecho de que tú te hayas preocupado por ese estudiante o esa estudiante es lo que ha marcado la diferencia ese día. No tanto la clase de química inorgánica o de... Entonces, creo que nos jugamos en el aula muchas cosas que trascienden lo meramente educativo, lo meramente intelectual. Y aquí, el otro día estaba pensando con ellos y me gustaría también compartirlo con vosotros. Bueno, les conté cómo empieza Drácula. Les expliqué que es un libro de 1897 y que es un libro muy inquietante, sobre todo por lo que pasa al principio. Cuando Drácula llega allí Jonathan Harker al castillo y se abre la puerta. Se abre la puerta del castillo. Drácula no dice en ningún momento pase, pase, ni le dice en ningún momento, no le agarra en ningún momento. No hay coacción por parte del conde Drácula, del conde Vlad. El conde Drácula le dice a Bram Stoker, le sugiere algo, que es una sugerencia en forma de pregunta, o una pregunta en forma de sugerencia. Pase por su libre disposición al castillo. Le da la posibilidad de marcharse. Y sin embargo, el deseo de Jonathan Harker por esa curiosidad, Claro, esta metáfora se puede tomar por muchos lugares. Yo quería reflexionar sobre ellos, sobre la fanfarria y la espectacularización, que esto podríamos decir mucho sobre Susan Sontag, hasta qué punto el mundo nos ha dejado de asombrar y les deja de asombrar a ellos porque no se asombran de nada, porque todo está espectacularizado, porque el sufrimiento ajeno está espectacularizado, porque una guerra, un conflicto bélico está espectacularizado, porque todo está tan espectacularizado que no se puede crear aquello tan antiguo que decía Aristóteles del asombro ante eso que está pasando. Cuando yo me asombro, lo que tengo que hacer es crear una fractura, una cesura, un roto entre aquello que estoy observando y aquello que yo soy. Si no, no se genera un asombro, porque lo veo como parte de mi, como diría Schopenhauer, de mi pura representación, de mi representación del mundo. Y lo veo como algo normal, algo normalizado. Una guerra, pues como estoy jugando un videojuego, como esto, el youtuber de turno me está contando no sé qué. Entonces, esta alusión a Drácula va porque hasta qué punto nuestra función como docentes, muchas veces, no debería ir más allá, debería ponerlo muy entre paréntesis, en una reeducación del metabolismo de nuestro deseo, empezando por nuestro deseo también. ¿Hasta qué punto la educación hoy, sobre todo en enseñanza media, pero cuando hablo con colegas de la universidad y cuando voy yo a dar clase a la universidad, lo veo? En realidad lo que hay es esto lo decía Ortega en 1929, y mira que yo no soy muy orteguiano. Esto se está grabando, a los orteguianos esto les molestará muchísimo. Bueno, porque yo no soy nadie para los orteguianos, pero me gusta no ser nadie para los orteguianos. En 1929 decía Ortega que si hay, esto en el libro en la meditación sobre la técnica, decía Ortega que si hay una crisis, es una crisis del deseo. Lo dice así, literalmente. Hoy la crisis, que él en su manera de hablar, el hombre contemporáneo vive una crisis del deseo. En 1929, o sea, fijaos lo que venía, que estaba ahí a las puertas lo que pasó, la crisis financiera y demás. Creo que hoy vivimos una crisis del deseo, pero creo que hoy la crisis del deseo se vive incluso con cierto gusto y cierto placer. Ahí estaba el libro en la pequeña librería que han montado, que también muchas gracias a la librería, porque un congreso sin libros es menos congreso. En la puerta de la biblioteca pone los libros, el libro te ilumina, los libros te iluminan, qué bello. Entonces, ¿en qué medida
hoy se vive ese parque de atracciones del que habla Gregorio Luri con mucho placer, con mucho gusto. Y yo, por más que hablo con compañeros y con compañeras, con Olga hablé en Radio Nacional, con Gregorio Luri he hablado en Radio Nacional, con Bianca espero hablar en Radio Nacional, que no te lo he dicho personalmente, pero espero hablar en... ¿El qué? Perdón, esto es un atraco absoluto. Que sé que acaba de sacar un nuevo libro y está allí también. Al final tiene que ver con agarrar ese deseo desde la docencia y redirigirlo o hacer algo con ese deseo de tal forma que ese metabolismo del deseo cambie. Y estaba hablando antes de Hannah Arendt. Pienso que hoy todo lo que tiene que ver con lo educativo tiene que ver también con hacerles a ellos su existencia relevante. Muchas veces se interpreta a Hannah Arendt, creo, desde un punto de vista bastante banal, nunca mejor dicho, pero creo que la reflexión de Hannah Arendt, sobre todo en términos sobre el totalitarismo, va sobre hacernos irrelevantes a los seres humanos. Más allá de la voz, de la natalidad, de un discurso nuevo, de tener que decirnos, más allá de todo eso, que evidentemente es muy relevante en Hannah Arendt, creo que lo importante y un régimen totalitario, y añadiré, silenciosamente totalitario, comienza cuando los sujetos se consideran a sí mismos irrelevantes para actuar en la esfera pública. Cuando se consideran irrelevantes, de repente ellos simplemente no quieren estar porque les da la sensación de que les da igual, de que qué más da, si nada va a cambiar. Mi pregunta es, ¿eso lo estarán viendo? O sea, ¿será una conducta refleja? ¿Lo estarán viendo en nosotros? ¿Lo estarán viendo en sus profesores? ¿Lo estarán viendo en la política institucional? ¿Dónde lo están viendo? De la política institucional también habría que decir mucho, pero ahora no voy a decir, porque estamos en un foro educativo y no quiero introducir... Bueno, debería decir algunas cosas, pero... En fin, voy a terminar... me había apuntado ayer también... bueno, normalmente utilizo el protréptico de Aristóteles, pero esta vez voy a utilizar Plotino y las Eneadas, ya que he hablado de cierto decir que se dice sin decir, o a través del silencio. Voy a utilizar a Plotino y las Eneadas, cuando al principio, en su Eneada primera, en la que trata sobre la belleza, Plotino hace una distinción que me parece muy elocuente, muy jugosa en términos educativos, que es, distingue entre, ahora sin entrar en mayores profundizaciones, habla de la diferencia entre el alma bella y el alma fea, y dice que se diferencian, ahora sin, como digo, profundizar, el alma fea, el alma que está contaminada por lo peor, digamos, es la que está enfangada, esto es muy platónico también, y es muy eckhartiano, y en fin, por los asuntos del abajo, del mirar hacia abajo. Claro, o sea, sí, claro, podríamos pensar en esto, pero también con todo lo que tiene que ver con los deseos más bajos. Pero dice Plotino que el alma bella no es porque constitutivamente sea bella, sino porque es capaz de mirar hacia arriba y ocuparse de las cosas que están arriba. No se está refiriendo al Theos, ni al primer motor aristotélico, se está refiriendo al bien, a la justicia, a la belleza y la verdad, fundamentalmente. Si, yo creo que, y esto contradice un poco todo lo que he dicho hasta ahora, y me parece muy bien, si he dicho que enseñarles a lo mejor no sirve de mucho, a lo mejor es por donde hay que empezar. Porque si logramos enseñarles cosas, de repente ellos se dan cuenta de que lo importante no es tanto el tumulto del ruido, toda la espectacularización del mundo, sino poder pensar todo eso que está pasando en clave de bien, justicia, verdad y belleza. Si de repente se les hace interesarse, se les despierta el deseo por esas nociones inmortales, eternas, indefinidas, porque nunca... A mí cuando un alumno me dice, profe, ya he acabado el examen, le digo, no puedes haber acabado, nunca se acaba de hacer filosofía. No se lo digo así, procurando evitar infartos y demás, pero ven que hay una tarea ahí por realizar. Entonces, lo que me da la impresión es que allá donde van ellos, piensan que, en términos cognitivos psicológicos, el lapso que va desde la aparición del estímulo hasta la gratificación o del estímulo a una conducta realizada, ese lapso de tiempo, ellos lo consideran muy rápido y además tiene que darse o esa gratificación o tiene que darse esa conducta final, digamos, finalizativa, digamos, en términos clínicos, o sea, que culmina con lo que el estímulo sugirió. Pero si de repente tú les das un estímulo
Y ese estímulo no se acaba, sino que cuando tú piensas sobre la verdad es algo sobre lo que puedes seguir pensando en clase de biología, en clase de química, en clase de física y en clase de filosofía, por supuesto. Cuando tú les das algo y les sostienes en esa... bueno, no sé si hay colegas aquí de matemáticas, en fin, se me acaba de ocurrir, me parece que está bien. Creo que la educación, si es algo, es una relación asintótica con el saber. Yo tampoco creo que sea nada original, pero en fin, me acaba de venir. Esa relación asintótica es casi estás en la tangencialidad, pero nunca llegas a ella, de tal manera que estás queriendo siempre saber más. Pero si es que esto es Sócrates. Al final, cuando tú les das el placer de conocer, ellos quieren conocer más. De tal manera que creo que deberíamos... no sé qué significa, o sea, no sé qué significa enseñar y aprender y conocer, no lo sé. Pero si comienzan sabiendo, o que hay algo por saber, que no se lo da el youtuber de turno, que no, sino que se lo da un profesor en un aula y además con cariño y interesándose por ellos y mirándoles a los ojos, luego se pueden hacer otras cosas, como practicar el silencio con ellos o hablarles de... Bueno, en fin. ¿Con qué acabo? Bueno, Platón. Bueno, Sontag, me había apuntado aquí muchísimas cosas. La escuela contra la repetición hegemónica, contra la homogeneidad, la atención. ¿Puedo plantear un melón? No, es la primera vez en mi vida que utilizo esta expresión. Y además la he dicho más. ¿Puedo abrir un tema muy polémico? Vale. Sí. Gracias, Irene, por... La atención a la diversidad. Estaba pensando antes, también lo dice este autor y otros autores contemporáneos, esto de la atención a la diversidad, ¿en qué medida no es tanto atención a la diversidad como poner a aquellos estudiantes que necesitan atención a la diversidad al nivel de los que no necesitan atención a la diversidad? Y entonces estoy dejando de atender a la atención a la diversidad porque lo único que hago es igualar donde yo considero, en mi aula, donde sea. O sea, es algo que me cuestiono yo mucho, quiero decir. O sea, ¿en qué medida, por ejemplo, alguien con necesidades educativas especiales, por ejemplo, me da igual que sea alguien con altas capacidades? Estuve hablando la semana pasada con la directora del CREACIM, que es el Centro de Altas Capacidades de la Comunidad de Madrid, que quedaré con ella dentro de poco, porque cada vez tenemos más estudiantes con altas capacidades, o al menos más estudiantes con diagnóstico de altas capacidades, pero yo también en mi centro educativo tengo cada vez más pauperización, y digo bien, pauperización de la población adolescente y de sus familias. En las que me viene un adolescente y me dice, profe, es que yo no veo a mis padres, esto lo sabemos todos, no veo a mis padres porque mi madre tiene tres trabajos al día porque va con una mujer y luego va no sé qué, no sé cuál, yo no veo a mi... O sea, eso también es atención a la diversidad. No hace falta que tenga un problema de aprendizaje. Puede ser que en su casa haya pauperización y que no haya dinero para comprar comida. Pero también atención a la diversidad es una alumnotea. Y atención a la diversidad también es, en fin, TDA, TDAH, dislexia, dislalia y todo a lo que nos enfrentamos todos los días. ¿Hasta qué punto el hecho de que yo lo único que haga es protocolizar esa atención a la diversidad y decir, sé que esto puede provocar, lo digo con toda la intención del mundo, pero hasta qué punto cuando yo hago un estudiante, por ejemplo, con disortografía, lo único que hago es, a ti las faltas de ortografía no te las cuento porque el ministerio me dice que cuando vayas a hacer la PAU, lo único que hacen es que no te contabilizan esas faltas y por tanto yo tampoco te las voy a contar para acostumbrarte a cómo te van a evaluar en la PAU? ¿Hasta qué punto yo lo único que estoy haciendo es igualar para que tú sigas y sigas y sigas sin nunca hacerte cargo de esa atención a la diversidad? Yo, en este caso, quiero decir. Pero esto, o sea, si vamos a una reflexión más macro, ¿hasta qué punto mucha reflexión, y aquí ya viene la provocación total, hasta qué punto, no a vosotros, sino en general, o sea, es que, perdonad que esté pensando en alto, a lo mejor se me va un poco la lengua, pero está bien, o sea, si no pensamos los profesores, ¿quién va a pensar? Cuando se habla de incluir a los inmigrantes en nuestra sociedad, esto es un tema, y lo he hablado últimamente con mis estudiantes de segundo de la ESO. ¿Hasta qué punto, últimamente no, el año pasado, hasta qué punto cuando yo hablo de incluir a las personas inmigrantes en el ritmo de un país cualquiera, no es más que igualarlos a mis condiciones de vida para que tú llegues a ser lo que soy yo? No sé si se entiende lo que estoy intentando transmitir. O sea, ¿hasta qué punto lo que se supone que es una atención a la diversidad no es más que, si no te amoldas a la normalidad, a lo normativizado, entonces
sucede que te quedas fuera. Y esto con la PAU, y esto con la no repetición que hay ahora, y que, en fin, desde cuánto discutimos por todas partes de esto, o sea, lo de la repetición también, y que, bueno, voy a acabar con una reflexión porque si no, Irene me va a matar y vosotros también. O sea, a mí, yo he venido a compartir inquietudes porque tengo muchas, y yo en el aula muchas veces, y esta sonrisa es una sonrisa que está, y me vais a perdonar y me vais a permitir la confesión, pero tiene que ver más con lágrimas que con sonrisa, porque muchas veces, y aquí yo me siento impotente, realmente me siento impotente, no con mis estudiantes, en el aula, en fin, cuántas cosas bellas suceden, alguna de vez en cuando regular, pero está bien que sucedan cosas regulares, y malas también. Pero yo me siento con mucha impotencia en muchas ocasiones con respecto a cuando o sea, ¿qué se espera de un profesor? Es que en realidad esa es la pregunta que me gustaría a mí traer aquí para que hablemos de ello. Y también consiste en eso, en las expectativas que se tienen puestas en el profesorado. Bueno, Recalcati, por ejemplo, habla, o sea, no lo tengo apuntado aquí, pero en mis notas de yo qué sé, Recalcati habla de esto de la reerotización del conocimiento como instrumento de autonomía y... Bueno, pero ¿cómo reerotizar y para qué reerotizar el conocimiento? Creo que primero lo que habría que dar es... bueno, mira, voy a acabar, me he apuntado aquí a María Zambrano, pues voy a acabar con María Zambrano y no con un terrorista, en fin. Aunque ayer bueno, iba a decir otra barbaridad, pero no. O sea, iba a decir hasta qué punto necesitamos un terrorismo intelectual, entiéndaseme bien, de ir a la contra todo el rato, aunque creo que los profesores y las profesoras vamos a la contra todos los días, de muchas cosas, y meterte en un aula es ir a la contra todos los días, de muchas cosas, y enfrentarte a esas miradas que sabes tú muy bien que piden mucho más que Platón, Aristóteles, química inorgánica, movimientos uniformemente acelerados, piden más. Meterte en un aula es un desacato realmente, y lo hacemos todos los días. Pero me gustaría terminar, acabo, Irene, te lo prometo, con alusión a Claros del Bosque, más o menos hacia la mitad, cuando María Zambrano está hablando de la belleza, también, como Plotino, perdón, y María Zambrano está hablando de que antes de internarte, porque en los Claros del Bosque nunca te internas, estás ante ellos, para generar un hueco dentro de ti en el que, de alguna manera, bueno, sabréis explicar María Zambrano mucho mejor que yo, pero la cita que me interesa es, literalmente dice María Zambrano, todo es revelación. No está hablando de Dios, no está hablando de lo trascendente, está hablando de que todo aquello que se ve puede ser más de lo que se ve si se pone empeño en ver más allá de lo que se ve. Pienso que lo que falta hoy, y la labor del profesorado y la labor no solo de enseñanza, sino educativa del profesorado, hoy tiene o debería consistir, pero encierra detrás muchos yugos para nosotros, para el profesorado, pero debería consistir en una reeducación antes he dicho del deseo, ahora digo de la mirada, del ver, del mirar. ¿Hasta qué punto yo a mis estudiantes lo único que quiero hacer, y de verdad que es mi finalidad cuando yo me meto en un aula, es intentar no cambiarles la mirada, sino que tengan más amplitud de mirada? Y aquí podríamos hablar, termino de corazón, ya no te miro más, Irene, porque me está dando miedo, Simone Weil, La gravedad y la gracia, bueno, otros textos. Cuando Simone Weil habla de la atención no como un ejercicio de concentración para hacer un ejercicio de matemáticas muy sesudo, no es eso la atención. La atención es más bien abrir, invertir el embudo, no para crear una visión túnel, como diría un psicólogo, un terapeuta, sino para justamente abrir y que el mundo, hacerte pazos del mundo, dejarte afectar por el mundo. Pienso que el aula debería consistir, si es que consiste en algo hoy y si es que tiene una función social, es en abrir ese espacio para la sensibilidad. Y de esto, una última referencia, estoy metiendo todas las referencias, bueno, he dado bastantes. Chantal Mayar, hablaba con ella la semana pasada, cuando habla de la necesidad de una educación de la sensibilidad. Creo que esto también es muy necesario. Espero que esto haya despertado algún tema aunque sea polémico, de reflexión. Y de verdad, gracias por escucharme a las 9 de la mañana. Gracias y ahora
ahora seguimos. ¿Quién quiere este micro? Muy bien. Uy, el examen. Carlos Javier, enhorabuena por la charla, que me ha parecido muy interesante. Yo tengo dos preguntas, espero que no sean muy difíciles. La primera es, ¿cómo navegas? Bueno, es decir, has hablado de Radio Nacional de España, donde tienes un programa, la Fundación La Caixa, etcétera. ¿Cómo navegas tu colaboración con estos medios, con estas fundaciones, con el pensamiento que nos acabas de transmitir hoy aquí? Y la segunda pregunta, has dicho que la pedagogía, sobre todo la pedagogía institucional, nos lleva cada vez más al igualitarismo y que de alguna manera cuando somos todos iguales nos hacemos más fácilmente intercambiables. Es decir, si yo soy igual que el de al lado, pues si no estoy yo, el de al lado va a hacer lo mismo que yo. Y también has dicho que el totalitarismo es justamente eso, es decir, el hacer irrelevante al individuo. ¿Podríamos por ello concluir que la pedagogía institucional es profundamente totalitaria? Pero eso lo he dicho yo. ¿He dicho yo eso? En primer lugar, y porque hablar de mí es un ejercicio gótico que no viene a cuento, pero simplemente yo todo lo que hago, absolutamente todo lo que hago, lo hago por pura militancia. Todo. Yo ahora mismo estoy muy cansado. Estoy cansado, o sea, físicamente estoy cansado. Y la semana que viene voy 2 veces a Barcelona a la UOC a hablar con todo el profesorado de la UOC. Con todo. Y el jueves una conferencia con un montón de personas y no sé qué, para hablar de educación. Todo lo que hago es por intentar mover el tema educativo, todo lo que tiene que ver con la reflexión, con la enseñanza. A mí me cuesta horrores, quiero decir, porque lo veo tremendamente constrictivo, ponerme delante de una cámara y decir 3 cosas en 1 minuto. Y además me parece, o sea, no se puede desarrollar, no podemos hacer lo que vamos a hacer ahora, que es hablar, charlar, dialogar, confrontar. A mí me gusta que la gente me confronte, me gusta porque me hace pensar y me voy a mi casa como entre compungido, alegremente compungido, porque... en fin, me ha dado el otro argumentos por los que yo me puedo cuestionar lo que yo mismo pienso. Y con respecto a... Yo no sé si se podría extraer esa consecuencia o esa conclusión de lo que yo he dicho, pero con respecto a lo pedagógico... por cierto, perdón, vuelvo a antes. Creo que un profesor... esto es que lo cuento... bueno, sí, ya me he metido en asuntos peliagudos. Pero es que a los profesores se nos pide también muchas veces militancia y cuántas veces se habla de esto de... Es que un profesor es vocacional a lo que se dedica. ¿Cuántas cosas se esconden detrás de lo de la vocación y cuántas preguntas de, pues, haberte dedicado a otra cosa si no nos quieres aguantar? O cuántas familias también, es que este profesor, si es su vocación, si está dedicándose a esto. Quiero decir, o sea, lo de la militancia y lo de la vocación y lo del profesor en el aula porque quiere, habría otro u otra que estuviese ahí. Entonces, creo que nuestra función es absolutamente inintercambiable. Creo que si estamos en el aula es porque hay otras personas que no quieren estar en el aula. Y ahí están las ratios, bueno, también se puede hablar de ratios. Ahí están también los datos de las últimas oposiciones, casi a nivel nacional, más en unas provincias y en unas comunidades autónomas que en otras, de las vacantes que han quedado desiertas, o eso es una redundancia, de las plazas que han quedado desiertas. ¿Hasta qué punto, incluso cuando se aprueban, ya sea en interinidad o ya sea para tener plaza, la gente dice, joder, que voy a ser profesor? ¿Hasta qué punto? O hasta qué punto no hay suficientes vocaciones, ya que se habla tanto de vocaciones como si fuésemos sacerdotes, en fin, porque bueno, en fin, no voy a entrar. Quiero decir que eso es un tema bastante perverso. ¿Por qué haces tú lo que haces? Yo, en mi caso, por pura militancia. Ahora, yo no le puedo pedir a otro compañero que tenga la misma militancia. No se lo puedo pedir. Porque cuando va al aula, por la tarde a lo mejor lo ha dejado con la pareja y está triste, o tiene 3 hijos y tiene que dedicar a ellos, o en fin, que no es tan fácil como el profesor tiene que ser militante de su... y también están ahí y todos tenemos los datos y todos tenemos las constataciones y todos tenemos compañeros y compañeras de baja por trastornos emocionales y de la conducta, sobre todo emocionales, que tienen que ver con trastornos de ansiedad y con trastornos depresivos.
Así que me gustaría también aquí hacer, si se está grabando y lo ve alguien, en fin, no le va a interesar como a los orteguianos, pues no le va a interesar al ministro que yo diga aquí lo que diga. O sí, quién sabe, pero a lo mejor también habría que ver por qué sucede esto y por qué hay tanta rotatividad, tanta rotación en cuerpos docentes, tanto en la pública como en la privada y en la concertada. ¿Por qué tantas contrataciones constantes? ¿Por qué el profesorado está buscando otras cosas? ¿Por qué? Ese por qué a mí también me gustaría que socialmente se hiciera cargo la política de ello. Porque está muy bien que los profesores reivindiquemos, pero ¿qué pasa en una sociedad sin... de verdad... Yo estoy en un colegio concertado, pero mi vocación es pública. Estoy en un colegio concertado, primero, porque es el colegio de mi barrio y es Carabanchel. Y yo he decidido estar en Carabanchel. Y es un acto militante estar en Carabanchel, donde yo me he criado. Y yo quiero estar allí. Y mi vocación es pública. Si yo no pudiera hacer... si yo fuese funcionario, no podría hacer el resto de cosas que hago. Y por eso he decidido no opositar. Mis padres son funcionarios. Hijo es funcionario. Por vocación pública, por un montón de cosas. Pero, ¿qué pasa con lo de la vocación? ¿Qué pasa con lo de la vocación? Para mí, mi vocación es mi aula. Y no me hables de más. Y intentar hacer algo, y en ese algo entran tantas cosas, con esos chavales que tengo ahí delante. Déjame del resto. Y si quieres saber lo que es un aula, te vienes y lo ves. Y te vienes conmigo allí. No estoy hablando de inspección, del ejercicio de la inspección, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de quien en prensa habla de lo que es el aula, estoy hablando del pedagogo de lo que dice que es educar, estoy hablando del aprender a aprender. Ponte a aprender con un chaval que tiene depresión y que su madre trabaja 16 horas al día. Y ponte a estudiar con un chaval que tiene disortografía, dislalia, y además tienes que trabajar en esa misma aula con tu alumno TEA que está allí dando saltos en el aula. Porque es TEA y es su manera de estar en el mundo. Ahora vienes y me cuentas. Pero yo te voy a decir a ti que es tu vocación. Tienes que hacer algo con ello. Tienes que hacer algo. Así como una voz. Esto es indignante. Entonces, pero indignante desde el punto de vista público. Si nosotros no ponemos esa reivindicación ahí, no la va a poner nadie. Ni la ministra de Educación, ni el presidente del Gobierno, del color que sea, nadie. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos. Perdona, que esto parece que... es que me sale el silencio. Porque es nuestro imperio, si me permitís la expresión, que no me gusta, pero bueno, nuestro imperio es el aula. Entonces, en el aula es donde se juega todo. La vocación. Con respecto a la pedagogía, me refiero a la... O sea, en el aula, con lo de la atención a la diversidad, me refiero de hasta qué punto yo estoy normalizando cosas que no debería normalizar, o hasta qué punto estoy elevando a la normalidad o intentando normalizar cosas que no tendría que normalizar. Si yo te estoy atendiendo en la diversidad es porque eres diverso. Eres diverso y está muy bien. O sea, pero que tú seas diverso hace los otros diversos también. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Yo te igualo por dónde? Con respecto a la irrelevancia, lo único que quería decir es que en el aula es donde nos jugamos a hacer de nuestros estudiantes personas que no se consideren irrelevantes. Si yo les doy el discurso, si yo les doy la palabra, si yo les doy conocimiento, creo que lo que les estoy dando es mucho más que conocimiento, mucho más que Aristóteles, mucho más que mi propia materia. Lo que les estoy dando es, en primer lugar, te estoy hablando a ti porque eres tú, y además me sé tu nombre, y además te hablo, y además tienes un olor, y tienes una mirada, y tienes problemas, y yo también, y estoy delante de ti, te estoy prestando atención, y tú a mí. Entonces creo que cuando yo hago relevante a un estudiante porque hablo con él se siente relevante. Y aquí antes he hablado de las emociones y tal. Se habla mucho de la rabia como emoción política ahora. Vale, se puede tener rabia, pero hay que canalizarla. ¿Hacia dónde la canalizamos? Profesorado, alumnado. O sea, no sé, es que se me ocurren muchas cosas para decir. Pero creo que al estudiante lo que hay que hacerle es cargarle de relevancia en el ejercicio de su libertad, acompañando, porque muchas veces en esa disonancia cognitiva de la que he hablado antes se pueden asustar. Como, que yo puedo hacer algo con eso que hay ahí fuera. Entonces, de repente no he hecho nada en mi vida y ahora tengo que hacer algo en el foro público. Entonces, por un lado, acompañar, pero no estoy hablando de acompañar psicologizando la situación, sino acompañar, no sé, aquí tengo el móvil delante, acabo de recibir el correo de un alumno, de un relato que escribió ayer porque le salió a hablar sobre Platón y Aristóteles, porque están viviendo más o menos en la misma época y uno es biólogo científico, escribe tratados, y el otro escribe diálogos, y ha escrito un relato sobre Platón y Aristóteles que se encuentran, y, profe, ¿lo puedes leer? Eso es hacer a un estudiante relevante.
Entonces, si yo me creo relevante, me creo con derecho a ejercer mi potestas en la polis. No sé, algo así. Y gracias. ¿Más preguntas? Nos quedan 5 minutitos. Voy para allí. Si quieres pasar a Bianca, yo voy allí. Perdón, lo mismo me he extendido demasiado, la respuesta. ¿Sí? ¿Verdad? Para hablar ella. Sí. Primero tú y luego Bianca. Vale, muchas gracias. 5 minutitos. Para Yo le agradezco que parece ser que es una especie de voz semidisidente, que tiene voz. Entonces, si tiene voz, pues está muy bien que la pueda utilizar defendiendo todas las ideas que nos puedan beneficiar a todos. Eso se lo agradezco. Lo de que el aula es un espacio sagrado, yo lo defiendo. El aula es un espacio sagrado tal y como lo acaba de explicar ahora, donde entra gente que tiene problemas económicos, familiares, donde entra gente que no los tiene, donde entra gente que tiene altas capacidades, y en ese espacio, que tiene que ser sereno, pues nosotros presentamos a una serie de autores o fórmulas o conocimientos para que todos esos alumnos tengan acceso a ellos, un acceso inicial, ¿no? Entonces, digamos que yo siembro Kant, Schopenhauer, Lope de Vega, Calderón, Lorca, Hannah Arendt, y entonces a lo mejor con Hannah Arendt, y si les explicamos qué es la banalización del mal, podemos conseguir que no banalicen el mal. No soy relevante yo, ni el cariño, ni la relación que les pueda dar, que eso es fundamental, porque si no ya no tienes ningún canal de comunicación con ellos, sino todo el conocimiento previo que les estamos mostrando, porque en toda su argumentación, si no ha citado a 15, 20 o 30 autoridades, no ha citado a ninguna, y eso es porque, gracias a Dios, un profesor o muchos, a usted le enseñó a todos esos autores. Entonces, yo pues agradezco muchísimo que mi formación, que por cierto fue muy buena, gracias a mis profesores, pues recibiera toda esa, digamos, información objetiva con la que yo luego podría trabajar, objetiva entre comillas. Entonces, llegar a clase de literatura y poner un texto de Gonzalo de Berceo, ¡oh, qué barbaridad!, pues no, va muy bien. Va muy bien porque se traduce el texto, explicas por qué creían en la Virgen y por qué no, y por qué. ¿Bien? Y ahí se establece un diálogo. Y a muchos de estos alumnos, disculpe, pero yo entiendo que usted es afortunado, pero a muchos de esos alumnos, y yo también soy afortunada en muchos momentos, no les interesa nada. Pero no es que no les interese porque no están lo suficientemente valorados y que no puedan ser partícipes de la sociedad. A veces puede ser al revés, porque se están tan extremadamente valorados y se consideran tan extremadamente importantes, disculpe, pero esto pasa, que no han mirado alrededor. Y su concepto de la ciudadanía no existe, porque existen primero ellos, después ellos y en tercer lugar ellos. Y creo que esto ha sido un problema que hemos generado socialmente al darle al adolescente la idea de que es el eje y el centro de atención y que lo va a ser por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, lo importante es que entren, creo yo, en un espacio sagrado en el sentido de que todos vais a tener una atención y el acceso a un conocimiento para que podáis llegar al bien, la justicia, la verdad y la belleza de la que han hablado en todos estos siglos, todos estos miles de autores. Podría ser que tuviera un poquito de razón. Voy a ser muy breve porque ahora vamos a abrir. Muchísimas gracias, le doy las gracias de corazón. Empiezo con lo último que ha dicho. Creo que del paidocentrismo y de que el niño, el adolescente sean el centro, podemos abrirlo ahora en el capítulo de la pedagogía y las nuevas pedagogías y por qué este paidocentrismo y por qué el niño el centro. Pero a mí me parece que lo que ha dicho, y estoy absolutamente de acuerdo con ese egotismo absolutamente enfermizo,
Enfermizo en todos los sentidos, enfermizo socialmente, enfermizo individualmente, porque hasta qué punto todo ese egotismo muchas veces lleva a trastornos de ansiedad, porque yo, me lleno de yo. Entonces, no sé si habéis visto el documental de Aitana en Netflix, invito a que lo vean. El año pasado lo puse en psicología, en la asignatura en segundo de bachillerato, esa llenazón de yo que solo relaciona la exterioridad, la realidad, sea lo que sea la realidad, con el yo, y el único patrón de medida es el yo, todo para contar que Aitana, esto lo digo aunque se esté grabando porque es público, o sea, hay un documental, con el camino de ese yo hasta el psiquiatra. O sea, cómo de llenar el mundo de yoidad, al final acabó necesitando medicación y acabó necesitando terapia clínica. Entonces, mi hipótesis, si me permite, con esa extrema y bellísima educación con la que ha presentado lo que me ha dicho, para mí es que ese yo está tan lleno porque se consideran absolutamente irrelevantes. Entonces, al final son dos movimientos que creo que se retroalimentan mucho. Yo estoy lleno, endiosado de yo, porque tengo que hacer de alguna manera me tengo que hacer ver. Entonces, lleno todo el mundo de interpretaciones desde mi yo. Y solo el único tamiz que existe para interpretar el mundo es yo. Bueno, esto luego podemos seguir hablando. O sea, la causa de cómo hemos llegado a un yo en el que, como usted dice, este adolescente no logra ver más allá de sí mismo y que se consideran los más importantes. ¿Cómo hemos llegado ahí? Porque usted ha dado una posible vía, una posible causa, una posible explicación. Porque nosotros de alguna forma les hemos dado ese paidocentrismo, el niño es el centro, el adolescente es el centro, pero ¿y alrededor qué pasa? O sea, porque no solo en pedagogía. O sea, todo está centrado en ellos, porque está centrado en absorber su deseo para que consuman, para que trabajen, para que sigan consumiendo y así sucesivamente. Entonces, es un yo que está lleno de yo, porque no tiene otra mejor cosa que hacer, que es consumirse a sí mismo mientras consume. Pero mientras consume, pues no se da cuenta, porque está entretenido en su parque de atracciones, en fin, ahí, scrolleando. Y de repente está scrolleando, se ha llenado de yo, se cansa de yoidad y lo deja. Hace así con el móvil. ¡Oh, qué aburrimiento! Me vuelvo a aburrir, vuelvo a cogerlo. Y vuelvo a llenarme de yo. De tal manera que ese yo es un ejercicio como de fagocentrismo del propio yo. Bueno, no sé, es que es muy amplio. O sea, en términos psicológicos, antropológicos, sociológicos y filosóficos, esto es apasionante. Ahora podemos seguir. Muy rápidamente, simplemente decir, estoy muy de acuerdo en la interpretación que ha dado del espacio del aula como algo sacro o algo sagrado, en tanto que me ha gustado muchísimo eso, y yo lo utilizo también como el aula como un espacio iniciático. Creo que es un lugar en el que les tenemos que iniciar en muchas cosas. Con lo que no es un lugar sagrado me refiero a que yo por lo menos intento hacer que ellos no vean el espacio del aula como algo absolutamente disgregado y separado de lo social, de lo político, del funcionamiento de la ciudad. Porque en el momento en que sí, puede ser un espacio seguro, un espacio donde suceden cosas, donde ellos y ellas están a gusto, pero eso no quiere decir que cuando estás aquí el mundo haya parado. O sea, tienes que volver ahí y hacer cosas. A eso me refiero, a esa desacralización civil del aula, pero totalmente de acuerdo. Y nada, bueno, o sea, tengo un montón de cosas apuntadas, pero para la hora y demás. Ahora sí. Tenemos gracias, 2 minutos para la última intervención, ¿de acuerdo? Gracias. Te lo cambio, que este se escucha mejor. Gracias, Irene. Seré breve. Muchas gracias, Carlos, por la conferencia, y gracias también, me sumo a los agradecimientos de que estés poniendo en el debate público pues conversación sobre educación, porque ya sabemos que no moviliza mucho los votos, pero es muy importante para nuestra democracia que podamos hablar de educación. Entonces, pues nada, me sumo a esos agradecimientos de que uses el espacio, lo podrías usar para hablar de otras cosas, y que de vez en cuando metas los temas de educación en esos foros a los que tienes acceso, pues creo que es para estar todos contentos, todos los que nos dedicamos a esto, contentos y agradecidos. Volviendo un poco al tema, al título que nos proponías y un poco las cosas que has contado, yo pensaba, digo, bueno, realmente el aula y la función del profesor
más que, sé que luego lo has matizado, ¿no? Pero esta cuestión del acompañar y la atención emocional, creo que el problema que tenemos como sociedad, pues no lo tienen solo los chicos, lo tiene la gente que está en su casa triste ahora mismo y tiene 40 años, es vivir centrados en uno mismo, mirarnos el ombligo continuamente. Y efectivamente la adolescencia es un periodo en el que evolutivamente pues los chicos están encima pues con esta obsesión un poco más acentuada. Y yo veo como el tiempo en la escuela como precisamente un tiempo para descansar de eso, como vivir la experiencia de que hay cosas más importantes que tú, personas que nos han precedido, ideas que te trascienden, descubrimientos increíbles y que el profesor es quien, de alguna forma, si hace su trabajo y si se le deja hacer su trabajo, introduce al estudiante a esto, a la posibilidad de descentrarse, de dejar fuera de clase, de la puerta de clase, ¿no? Con esto del tiempo y el lugar, suspender los problemas de casa, las dificultades emocionales, el novio, el Instagram, por eso hay que apagar los móviles y no dejar que entren, suspender todo eso y hacer como si nada de eso importase y solo importase lo que nos convoca ahí, que no somos ni tú ni yo, sino que es el contenido, ¿no? Es el hecho de poder estar ante algo ante lo cual, y has mencionado a Recalcati, ¿no? Desde la tradición psicoanalítica te estoy enseñando la ley, a la que yo venero y a la que yo respeto. Entonces, en ese sentido, ¿no? el profesor, este trabajo de modelaje, de transmitir este entusiasmo y esta capacidad de despertar el deseo por el conocimiento. No deseo por mí, por el profesor, que esto también, como vivimos en una sociedad yoica, pues también, ¿no? Este profesor que le cuesta incomodar a los estudiantes, le cuesta no ser popular, le cuesta no ser admirado, le cuesta no ser querido. Es que tú, y entonces decir, no, si yo no estoy aquí para, decía una compañera esta mañana, yo no estoy aquí para que me queráis, si es que yo no estoy para eso, estoy para enseñaros cosas. Y por el camino, pues a lo mejor os termino gustando, pero me da igual que no gustaros, o sea, lo que quiero es que os guste esto, ¿no? Entonces, bueno, por si tenías algo que decir a este respecto, sabiendo que es difícil el hacer como sí y el dejar fuera de clase los problemas emocionales, pero de verdad creo que es la mejor ayuda emocional que podemos hacer a los chicos, es suspender sus yoes con sus problemas y sus circunstancias y darles un tiempo de descanso y de respiro para ver que hay más cosas que ellos y sus problemas y sus circunstancias, y que precisamente porque es tan difícil pensar en el futuro, pues ocuparnos del hoy, ¿no? Y esa angustia que trasladamos, este mensaje que les estamos dando de que el mundo no te quiere, en el que viven envueltos, pues hablar de otra cosa y hacer otras preguntas y esperar que pase algo distinto. Bueno, yo creo que el aula tiene mucho que ver. Un minuto, y desayunamos. Que yo creo que el aula va mucho de esperar que pase algo distinto. Esperar que pase algo distinto. Y con el tiempo de la víspera también, que es un tiempo que también se ha perdido. Muy rápidamente, simplemente por descender, como diría Schopenhauer, a los fangos de los asuntos humanos. Bianca, estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que has dicho, también lo que habéis dicho todos ahora. Pero, por ejemplo, si yo tengo, por ser generoso, en una clase de 28 estudiantes, 3 estudiantes con trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, y de repente, les ha sentado mal el desayuno, son las 8, son las 9, da igual, y los dos... dos estudiantes se tienen que ausentar de clase. ¿Cómo hago yo eso? O sea, ¿puedo vehicularlo a través de estudiantes ayudantes? Puedo hacerlo con orientación, puedo hacerlo de bastantes formas, pero
pero ¿y si el orientador o la orientadora están ocupados? ¿Y si el ayudante de ese estudiante o de esa estudiante no ha ido? Yo no puedo dejar a una estudiante menor de edad que tiene un trastorno de conducta alimentaria irse al baño, que a lo mejor tiene protocolo de conducta suicida y de autolesiones. No puedo dejarle irse al baño. Esto nos pasa a todos, o sea, nos pasa a todos. En mayor o menor medida nos pasa a todos. Entonces, a lo que yo voy con el acompañar es que si tenemos claro lo que pasa en los institutos, en los colegios, que se pongan medios para que los institutos y los colegios pueda suceder lo inesperado, para que podamos enseñar, para que podamos enseñar a Buero Vallejo, a Hannah Arendt y a quien sea, y en ese sentido el aula sea un espacio sagrado. Pero si el aula se convierte en un espacio asistencial, no porque el profesor no quiera hacer y no quiera ayudar, o porque quiera ser algo así como un representante psicológico en el aula, no, en absoluto, ni porque quiera hacer acompañamiento emocional ni nada por el estilo, sino porque tiene una situación de indefensión ahí delante. Y es un menor de edad, con el agravante en términos, digamos, de acción con respecto a nuestra tarea, a nuestra figura. ¿Qué hacer ahí, Bianca? O sea, es la pregunta que yo me planteo. Cuando sucede eso, ¿qué hago? Y además, eso en un caso, digamos, extremo, en un trastorno de la conducta alimentaria, tal, pero además me estoy ocupando de mi alumno TEA, que a mí no me gusta nada esto de mi alumno TEA, en fin, el alumno TEA que está allá al fondo también me tengo que ocupar. Mientras, si yo dejo el aula y me voy a ver qué está pasando en el baño o acompaño a mi estudiante al baño, llamo a orientación, no sé qué, el aula se queda vacía y se queda desierta, o tengo que llamar a otro compañero para no sé qué, a lo mejor está en una reunión y no sé qué. O sea, el centro educativo es tan amplio que, o sea, solo saben los profesores lo que pasa en un centro educativo. Entonces, claro, o sea, estoy absolutamente de acuerdo contigo en eso de no se tiene que convertir en centro de asistencia, o no, el acompañamiento emocional y todo esto. Si es que yo, o sea, no, voy a decirlo de manera bruta. A mí no me gustaría acompañar emocionalmente, tener que acompañar emocionalmente a mis estudiantes. Quiero decir, en un mundo en el que la academia platónica, que no entre aquí, que no sepa matemáticas, ideal, yo entro y están mis estudiantes sentados. Buenos días, profesor. Hoy vamos a estudiar las ideas de bien, de belleza, tal, no sé qué, y allí no pasa nada. Pero es que en el aula pasan cosas todo el rato. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero, o sea, el discurso y los fangos. Entonces eso creo que es donde tenemos que estar el profesorado reivindicando cosas porque se nos dice, no, es que no enseñáis, o llegan a la universidad como llegan, tal, pues estas discusiones que tenemos, Claro, es que a lo mejor no podemos muchas veces hacerlo, y aún así lo hacemos. O sea, que ese aún así es todo un mundo. Ahí se juega la labor del profesor, yo creo. En el aún así de todo lo que pasa, aún así enseña. Cuando mis estudiantes les empiezo a preguntar, ¿y esto qué era? ¿Naturaleza teleológica qué era? ¿Entiende? Un fin, telos, era no sé qué. Digo, si están aprendiendo. O sea, además de todo lo que pasa, de todo lo que está pasando todo el rato, aprenden. Entonces, sí, Bianca, pero hay algo que... o sea, no sé si estoy siendo un poco derrotista, si es el cansancio, no lo sé, pero no derrotista en absoluto. Quiero decir, ¿qué hacemos? Vale, no acompañamiento emocional o no tal y como lo estamos pensando, pero entonces, ¿qué hago con la realidad del aula? Porque es una realidad viva, en el que enseño a Buero Vallejo y enseño a Lope de Vega, pero también de repente alguien está en una situación de indefensión. ¿Alguien o alguienes? Y ahí, ¿qué hago? ¿Cómo vehiculo todo eso? En fin, nada, ahora seguiremos charlando y discutiendo. Gracias de corazón por todo.